Muy lentas, excesivamente lentas avanzan las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, y todo apunta a que el mismo ritmo marcará el paso en Castilla y León. El primer encuentro hoy entre Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán ha dejado una idea clara: queda mucho por acordar. El PP insiste en gobernar en solitario, Vox por su parte exige formar parte del Ejecutivo, una diferencia de fondo que evidencia la distancia entre ambos pese a una sintonía que al menos en apariencia se mantiene. La mirada se dirige también a Extremadura, donde el acuerdo sigue encallado tras 3 meses de conversaciones. Ni siquiera la presencia hoy de dirigentes nacionales ha logrado desatascar la investidura de Guardiola. Vox vuelve a tensar los tiempos, apurando los plazos, aun sabiendo que, como ya ocurrió en las elecciones de Castilla y León y podría repetirse en Andalucía, el bloqueo puede tener un alto coste político. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Primera toma de contacto entre el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Vox, Carlos Pollán, para explorar un posible acuerdo que permita la investidura del ganador de las elecciones y formar gobierno en la comunidad. Hay voluntad de negociar primero un proyecto programático antes de hablar de sillones o consejerías, pero los de Abascal tienen claro que quieren entrar en el Ejecutivo, pese al mensaje insistente de Mañueco de gobernar en solitario. No se han marcado plazos, aunque ven complicado que el acuerdo se cierre antes del 14 de abril, fecha en la que se constituyen las Cortes Autonómicas. Laura Zembranos, buenas noches. ¿Qué más sabemos de esa reunión en esta mañana? Buenas noches, José Luis. Pues vamos a ver cómo ha sido ese encuentro. Así llegaban a las Cortes los equipos negociadores del Partido Popular y de Vox, encabezados por Mañueco y Pollán respectivamente. Desde ambas partes se habla de buena sintonía, que la intención es lograr un acuerdo que vaya más allá del de hace 4 años. En este caso se quiere ir más al detalle y por ello son conscientes de que eso llevará tiempo. Sobre quién ocupará la presidencia de las Cortes de Castilla y León, aseguran que es secundario y de momento no se ha hablado. Nosotros le hemos reiterado nuestro interés en participar del gobierno de la Junta de Castilla y León, y bueno, él nos ha reiterado su intención de que preferiría un acuerdo extraparlamentario. Yo creo que el pacto del 22 era para el 22. Estamos de acuerdo que sería quizá positivo entrar en algún mayor nivel de concreción y de detalle en algunas cuestiones en las cuales estamos dispuestos a trabajar y avanzar. Sinceramente lo veo complicado antes del 14 de abril, porque hay muchos temas que tratar y muchas cosas que hablar. Hay voluntad de encontrarnos para ver aquello que nos une. Vamos con la pregunta de hoy, que trata precisamente sobre esta reunión. El 62% considera que se ha producido un acercamiento entre Partido Popular y Vox con esta toma de contacto. El 38% restante cree que no. Bueno, hoy varios medios de comunicación publicaban al final de la mañana que en Extremadura se había conseguido un principio de acuerdo entre PP y Vox después de 3 meses de bloqueo. Finalmente ambos partidos lo han desmentido y han reconocido que hay medidas en las que no se ponen de acuerdo. Hasta allí se han desplazado el secretario general del PP, Miguel Tellado, y 2 diputados nacionales de Vox, pero de poco ha servido porque todo se pospone para después de Semana Santa. Sí, aunque de momento buena sintonía también en la reunión en Extremadura entre PP y Vox, pero la realidad es que se sigue sin acuerdo, y eso que fue la primera comunidad en celebrar elecciones. Todos queremos tener un gobierno cuanto antes y queremos darle el gobierno que merecen los extremeños cuanto antes, pero esa ansiedad por darle un gobierno a Extremadura no nos puede hacer llegar a un acuerdo que supondría o cayera en la inestabilidad a lo largo del tiempo. Parece que vamos en el camino correcto. Hay sintonía y que lo más importante de todo, y es lo que yo quería transmitiros, es que hay una clara voluntad de que se llegue a un acuerdo. Y eso yo creo que es lo más importante.
Bueno, pues como ven, sintonía en Extremadura, sintonía en Castilla y León. No hay gurruños, esos gurruños que salieron al final de la legislatura. Parece que bueno, todo va lento, despacio, pero parece que bueno, pueden llegar a entenderse. Veremos a ver si no se alargan los plazos y si no ocurre en Extremadura o en Castilla y León lo que está ocurriendo en Extremadura, que Vox está bloqueando constantemente ese acuerdo. Bueno, vamos a analizar este primer asunto con los contertulios que me acompañan en esta noche de miércoles. Isabel Pérez Espinosa, buenas noches. Buenas noches. Javier Gómez Caloca, buenas noches. Y tenemos a una persona que seguramente a ustedes les resulte identificable y que la conozcan bien, porque él fue consejero de Sanidad, fue consejero de Familia en el gobierno de Juan Vicente Herrera y hoy está aquí con nosotros César Antón. Bienvenido a Cuestión de Prioridades. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí una vez más. Un placer volver a verte después de tanto tiempo. Bueno. César, pues empiezo contigo. ¿Crees que en Castilla y León se va a repetir el bloqueo de Extremadura o quizá la cercanía de las elecciones en Andalucía va a hacer que Vox lo acelere para no llegar a esos comicios con un gobierno o con más gobiernos bloqueados? Yo, desde mi punto de vista, creo que se han producido unas elecciones en Castilla y León, también en otras comunidades autónomas, y yo creo que lo del acercamiento y de las posturas es lógico que estén intentando decir que este es un acuerdo, unos posibles pactos para Castilla y León, que desde mi punto de vista es a lo que se tienen que centrar y creo que están en ello. Yo creo que como mínimo 3 premisas que pueden parecer obviedades, y es que los pactos tienen que beneficiar a los ciudadanos y a las familias, porque los ciudadanos han votado porque quieren eso. Segundo, tiene que dar estabilidad. La gente quiere una estabilidad como mínimo de la legislatura, no quiere otras cosas que han pasado ya. Y por último, yo creo que tendrán que en este caso, esta vez, pactar lo que puedan acordar. No grandes pactos de grandes medidas, yo creo que ya lo están diciendo, pero pactar aquello que puedan cumplir. O sea, para que no ocurra también lo que ocurrió en la legislatura pasada, que se llegaron a acuerdos que luego Vox les reclamaba, ley de memoria democrática, no se hace. Bueno, en fin, esas cosas. Que sean realistas los pactos, ¿no? Que sean muy realistas. Exacto, realistas y sobre todo eso, porque yo creo que sería muy perjudicial, por supuesto, para Castilla y León y los ciudadanos, pero también para las dos formaciones políticas, para los dos partidos, para el Partido Popular y Vox, que saliesen con unos grandes pactos de pues muchas medidas, muchos objetivos, cuando yo creo que tienen que centrarse en aquello que vayan a cumplir y sobre todo también porque al final el tiempo creo que llevará a eso, Bueno, es aquellos lugares y grupos de personas, espacios en donde la confluencia de los intereses legítimos políticos sean más fuertes para los dos. Y que hay que ceder, para pactar hay que ceder. Javier, ¿cómo lo ves? ¿Lo de aquí? Sí. Yo creo que lo de aquí... O sea, ¿tú crees que esto va a ser algo rápido? No. Yo sigo pensando que la posición de Vox es ir por etapas. Ahora tienen unas fechas que evidentemente les aprietan, porque tanto en Extremadura como en Aragón la fecha tope es el 5 de mayo, que ya estaríamos en campaña electoral en Andalucía. Pero a nosotros no nos afecta esa fecha tope. Yo creo que intentarán ir cerrando acuerdos por el orden que se hicieron las elecciones, posiblemente, o como mucho, si lo tienen más sencillo en Aragón, que se adelante en Aragón. Y aquí, pues, se está empezando. Hoy lo que hemos visto es pues un inicio, ¿no? Parece lógico que el Partido Popular ha dicho que ellos lo que quieren es un gobierno en solitario, porque es lo que tiene que decir después de una campaña en la que dijo que los otros habían abandonado el gobierno, que además habían demostrado su incapacidad para gobernar y demás, ¿no? Pero también parece lógico que saben perfectamente que eso es prácticamente imposible y que van a tener que acordar fórmulas de que Vox les apoye de fuera, pero parece ser que esa no es su idea y si no, pues tendrán que ir a un... Bueno, ver para creer también, Javier, en esto de la política. Sí. Es verdad que Vox lleva diciendo en las últimas semanas queremos entrar en todos los gobiernos, pero vamos a ver si eso cristaliza. Por resumir, yo creo que esto es la tercera etapa. Queda la cuarta, que es Andalucía. Vox utiliza estas negociaciones en todos los sitios como campaña electoral para las siguientes elecciones y ahora vienen las andaluzas y se utilizará la negociación de Extremadura, la negociación de Aragón y la negociación de Castilla y León para hacer campaña electoral en Andalucía y veremos. Yo no creo que en Castilla y León pueda haber un gobierno antes de finales de mayo o junio. Pero claro, yo insisto, si se bloquea
o las negociaciones se dilatan, las de Castilla y León, llegan las elecciones andaluzas y todavía no hay un gobierno, ya vimos como de alguna forma penalizó en Castilla y León o no cumplieron las expectativas Vox, precisamente porque había dos gobiernos también totalmente bloqueados. Yo no sé si Vox le interesa eso. Pero ya no pueden. Daba la fecha ahora, Javier, son 3 y 4 de mayo, me parece que es el 3 en Aragón y el 4 en No, hablo de Extremadura. Castilla y León, hablo de Castilla y León. No, pero que ya no pueden seguir bloqueando Claro, de va a cara a haber las dos elecciones de desbloqueos Andalucía. antes. Bueno, Castilla y León sí, Castilla y León puede estar Castilla y bloqueado, León sí, pero ya han hecho o lo uno o lo otro en Extremadura y en Aragón. sí. Este es un capítulo más de un libro que ya tiene un índice. Y lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Hay un calendario. ¿A qué elecciones podían esperar sin pronunciarse o sin cerrar acuerdos o romper definitivamente en Extremadura y en Aragón? A las de Castilla y León, a las de Andalucía era imposible. 1, 2 y 3 ya han sido. El ambiente que se respira ahora es distinto. Evidentemente, escuchábamos ahora la información de los pactos y el tono de los no, es decir, el ambiente que se respira. ¿No? Cuando el ambiente le pongo el ambiente, el tono, la forma de referirse los unos a los otros. Recordar que no hace tanto tiempo las cosas que se decían los negociadores de Extremadura las 2 primeras semanas, pero porque estaban caldeando la campaña de Aragón. Lo que se decían en Extremadura y en Aragón porque estaban caldeando la de aquí. Yo he defendido aquí varias veces la idea de que sí que les ha penalizado el que los votantes, los ciudadanos, vieran la posibilidad de que se bloqueara Extremadura y Aragón y que pudieran ir a elecciones. Y dijeron, uy, eso no es lo que queremos nosotros. Y eso truncó, y eso es una de las partes. No digo la única causa, Javier, pero es decir, al final las cosas son un cúmulo de circunstancias. Llega Andalucía. Pues lo decía Javier ahora, tendrán que desbloquear Extremadura y Aragón y pueden seguir tensionando la campaña en Andalucía con Castilla y León. Pero ya no es la misma situación, ya han tenido que pronunciarse en uno. Y lo de que entran a formar parte del gobierno, no, pues durante estos meses en unos días decían que sí, otros días decían que no, otros días decían que el marco no les gustaba, que el documento no sé qué. No es garantía de nada que entren, porque perfectamente se pueden salir a los 6 meses, a los 12, etcétera. Es decir, ya lo han hecho. Ya lo han hecho. ¿A quién perjudica más un gobierno de coalición, a Partido Popular o a Vox? Pensando también en la cita electoral en Andalucía e incluso en las generales, en la que están pensando absolutamente todos también. Como presidente para gestionar, yo prefiero gestionar en solitario, sin ningún tipo de duda. No, digo, ¿a quién perjudica más un gobierno de coalición? Un gobierno PP-Vox. Los estudios que hay a la larga, al pequeño. Los estudios que hay sobre ese asunto son todos evidentes que perjudican al pequeño. Por eso yo no tengo... entrarán, no entrarán, se saldrán después, porque una parte importante del voto, perdona, César, del voto de Vox es un voto impugnatorio, es un voto de protesta. Es decir, Vox tiene una decisión importante, eso es evidente, entrar, no entrar. Y tiene que valorar si entra, quién se le descuelga de su clientela, y si no entra, quién se le puede descolgar. Es decir, por primera vez va a tener que optar, y eso es interesante también para los ciudadanos que veamos sus intenciones. En el momento de ahora de cara a Andalucía, mejor no entrar y seguir haciendo oposición. César. Apoyando desde la oposición. Yo creo que aquí habéis puesto encima de la mesa que tensionar desde Castilla y León la campaña de Andalucía, viendo lo que ha pasado en la campaña de Castilla y León, tensionando la de Extremadura y Aragón, en principio no le ha servido de mucho a Vox. Luego están los tiempos. No creo que esté pensando nadie en repetición de elecciones. Ojalá eso lo tengan en mente. ¿No? Bueno, sí, Carlos Martínez, el candidato socialista, insiste en que aquí va a haber repetición de elecciones. Es el único que lo piensa. Pero bueno, como tú decías, insistentemente. En política, pero yo espero que no, que no les haya. Entonces, los tiempos en Extremadura y en Aragón se están reduciendo. Y luego, pues, la decisión, como decías, Javier, la decisión importante de Vox de entrar o hacer un pacto parlamentario para dejar gobernar. Pero en el fondo está ahí la gobernabilidad. Sí. ¿Quieres facilitar la gobernabilidad o quieres, como se ha dicho... Pero de fuera eres más libre. Bueno, yo creo que... Porque estás apoyando, pero también en la oposición, con lo cual estás jugando a las dos cosas. De cara a la estrategia nacional de Vox estoy hablando, ¿eh? Es la única que le interesa. No, es la única que le interesa. La única. Pero yo creo que hay un hecho cierto. Bien para Vox y para el Partido Popular, si quieren gobernar aquí o en el gobierno de la nación, tienen que pactar.
Si no, no gobierna ninguno de los dos. Sí, pero César, te hago una pregunta. ¿Cuál puede ser el mayor punto de fricción? Las medidas concretas que hemos visto hoy en Andalucía, decía el secretario general del PP. Bueno, estamos de acuerdo en el enunciado, pero cuando descendemos un poco, ahí es donde realmente chocamos. O esa entrada posible de gobierno, ese reparto de carteras, de consejerías, de sillones, ¿dónde crees que puede estar realmente el escollo para llegar a un acuerdo? ¿O qué es lo que más va a dificultar precisamente ese pacto? Yo entiendo, si son negociaciones serias y rigurosas, como creo que están diciendo que está, la fricción debe ser más en los contenidos previos a los nombramientos, porque es más lógico y tiene de mayor contundencia. En cuanto a un tema que se ha planteado aquí también, de ¿a quién perjudica más un gobierno de coalición? Yo creo que la historia de los gobiernos de coalición en España, que no es muy larga, pero el gobierno de coalición que está gobernado ahora en España a nivel nacional, ¿a quién ha perjudicado más? Al Partido Socialista. No. José Luis, yo creo que lo preguntaba en otro sentido. Entiendo que lo preguntaba para después. Sí, de cara a lo que pueda ocurrir. Como partido del gobierno, en sucesivas elecciones, al que perjudica siempre es al más pequeño. Siempre. Como medidas que tiene que adoptar el Partido Socialista a nivel nacional, ha tenido que tragar sapos grandes de Sumar por mantener esa estabilidad inestable que tiene, en el que no tiene ni apoyo dentro del gobierno, ni apoyo en el Congreso. Bueno, lo estamos viendo con el desastre del último año. En cuanto a réditos electorales posteriores, si es un gobierno en coalición que más o menos es estable, no tiene grandes enfrentamientos, al final, como resultado electoral a posteriori, perjudica más al pequeño. Pero aquí hay una fecha... Puede ser a todos. En el caso del Gobierno, estamos viendo el resultado de Aragón, vamos a ver el resultado de María Jesús Montero, ahora lo analizaremos. El desgaste del Gobierno viene en gran parte también por el Partido Socialista, no solamente por los más pequeños. Aquí hay una fecha, antes decía Laura lo de que si era importante o no, o que decían ellos que no eran importantes los cargos y que no les preocupaba la presidencia de las Cortes. Claro que es importante. Me río mucho. Porque ese ha sido un error del pasado. Cuando tienes una presidencia de un Parlamento y no hay mayoría absoluta, si tienes mayoría absoluta es una balsa de aceite, el presidente está allí pasando sus 4 años sin hacer nada. En todo caso, en Castilla y León, perdona, en el tiempo que estuvieron negociando también les sirvió a los dos para conocerse. Y yo creo que también a Vox, para saber que en un gobierno, cuando estás en un gobierno, no es lo mismo lo que dices en el Parlamento o dices como partido cuando estás en el gobierno. En un gobierno, un ejecutivo, los temas están reglados, están normales, no puedes hacer lo que... No, pero yo sobre todo, César, me refería a la importancia... Quiero decir con esto que a lo mejor eso le sirve para tener una reflexión de cómo llegar a un pacto con el Partido Popular, sabiendo que tiene que ceder bastante, no es como pensaba la primera vez, si de verdad quiere o dar gobernabilidad a Castilla y León, o bien decir, bueno, voy a facilitar la vida a los ciudadanos como partido político que quiero entrar. También creo que hay una diferencia abismal e importante. El candidato de hace 4 años era Juan García Gallardo. El candidato actual es Carlos Pollán, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿eh? Hablo de perfil político y de bueno, tú decías antes... Déjame terminar lo de la presidencia y la importancia que tiene cuando no tienes un gobierno de mayoría absoluta, que quien dirige la Cámara, dirige los debates, dirige la mesa, controla el tiempo de las iniciativas, que se debate, que no se debate, eso es súper importante. Tiene el voto de calidad para muchas votaciones. Pero que es súper importante para organizar los trabajos de la Cámara cuando no hay mayorías absolutas. En Extremadura estaban lejanísimos dentro de esa estrategia electoral de Vox, de una campaña detrás de otra. No hay presidente de Vox. En Aragón tampoco. Veamos a ver aquí lo que pasa el 14 de abril. Porque si ya están abocados a llegar a un acuerdo en Aragón y otro en Extremadura, pues no se van a perder la presidencia de las Cortes aquí. Y eso sí que va a ser un punto muy significativo. Si llegan a un acuerdo en el reparto de los puestos en la mesa y Vox se queda con la presidencia de las Cortes... ya está mucho avanzado, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Isabel en el asunto de la presidencia de las Cortes. Es decir, desde el punto de vista del partido que va a ser mayoritario en el gobierno, yo prefiero dar una consejería más al minoritario y quedarme la presidencia de las Cortes. Porque es que esta mañana, mirando unos datos, las 2 legislaturas últimas, la producción legislativa de esta comunidad autónoma ha rozado el ridículo.
Es decir, la media de las 9 legislaturas anteriores son 45 leyes por legislatura. Las 2 últimas, la media son 12 leyes. Es decir, que, y eso en parte en esta última ha sido por el control que tenía al final Vox de la mesa, que paralizaba, etcétera, etcétera. Entonces, y luego el tema, los contenidos. Hombre, hoy hemos conocido algunos contenidos que plantean en Extremadura que la mayoría son de política nacional. Es decir, es que están planteando... El 50%, sí. El 50% más de política nacional. ¿Por qué? Porque todos son instrumentos, Castilla, León, Aragón, etcétera, etcétera, para el único objetivo que son las elecciones del 27, si son el 27, que es el Gobierno de España y el Ministerio del Interior que quiere Abascal. Pero bueno, decir, prioridad de los españoles en sanidad... Eso no cabe en la Constitución. Eso es que en el políticas de Javier, sustitución... Javier, eso yo lo entiendo como que en el triaje, cuando vas a la atención primaria o a urgencias, si eres nacional te van a colar antes de que si eres colombiano. En fin, son cosas de los españoles, no, José Luis, de los españoles de nacimiento no lo permite, o de los españoles de mucho que digan. Pero César, se pasaron toda la campaña con eso de los españoles primero, los españoles primero, los españoles primero. Políticas de sustitución demográfica. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene más trascendencia a la hora de cuando los ciudadanos van a votar? ¿Valoran de verdad los ciudadanos que votan tanto, que es importante, estoy de acuerdo que es importante, cómo se han producido los debates parlamentarios o lo que se hace directamente por el Ejecutivo de cara al gobierno de los ciudadanos que llega a los ciudadanos? Y el legislativo, a la hora de votar, ¿no? ¿qué valoran? El legislativo también, las leyes que se hayan hecho. Las leyes, bueno, las leyes sí, por supuesto, pero el debate, la regulación, que sí, que es importante. Yo lo único que dejo para reflexionar con vosotros. ¿Tiene tanta trascendencia todo eso? Que es importante, vuelvo a decir, en la política. Sí, pero para el ciudadano de cara al ciudadano cuando va a votar, o el ciudadano vota por lo que han hecho realmente los que gestionan sus servicios todos los días. César, que a ti cuando eras consejero, si te dicen, eres presidente de las Cortes o eres consejero, te hubieras quedado siendo consejero, ¿o no? Consejero, por supuesto. Bueno, pues ya está. A mí me gusta el Ejecutivo. Pero si quieres un gobierno de coalición y eres el pequeño, quédate con la presidencia del Parlamento. Sí. Sin ninguna duda. Y yo creo que el PP ha aprendido esta legislatura precisamente de eso. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso para analizar la guerra en Oriente Medio y su decisión de no involucrarse en el conflicto, pero el resultado final, bueno, pues ha sido una batería de reproches y críticas entre el presidente y la oposición. Sánchez ha empezado entrando en el túnel del tiempo al comparar esta guerra con la de Irak y el papel de Aznar de hace 23 años. Laura, tanto Sánchez como Feijóo han dicho no a la guerra, pero con diferencias. Sí, mientras Sánchez se centra en asemejar las diferentes guerras y en criticar que la oposición no la califique como ilegal, Feijóo le reprocha a Sánchez que utilice este lema a la vez que sostiene el mayor presupuesto en defensa de la historia. Menos del 6% de los españoles y españolas querían que España se sumara al conflicto. Y el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, era perfectamente consciente de ello. Pero le dio igual, porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. Este hombre tan pacifista preside el gobierno con mayor gasto militar de la historia democrática de España. Callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad, es un acto de cobardía y de complicidad. Es usted un pacifista de pacotilla. No a la guerra. Difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra. Es un orgullo ser español. No a la guerra y no a usted. Otro enfrentamiento que hemos visto en el Congreso ha sido el de Sánchez y Abascal. Este último le acusa de hacer caja con la guerra y Sánchez habla de la supuesta caja oculta de Vox. Con cualquier desastre, el señor Sánchez aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones. Quizá por eso seguía comprando gas ruso y financiando las bombas de Putin. Hemos pasado de la caja B de Bárcenas del Partido Popular a la caja A de Abascal en Vox.
se refiere a las últimas informaciones sobre esa contabilidad extraña que están denunciando los purgados de este partido. Bueno, hoy era el último pleno en el Congreso de la vicepresidenta y ministra de Hacienda. Luego veremos esa imagen de despedida, aunque ella, bueno, va a seguir siendo diputada para poder seguir manteniendo su plaza como funcionaria en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. De su comparecencia de ayer, justo después de conocerse la convocatoria de elecciones en Andalucía el 17 de mayo, hoy todo el mundo habla de ese momento en el que se autoelogió diciendo que ha sido la mujer con más poder de la democracia. Sí, porque Montero destaca su actual cargo, tanto como vicepresidenta primera del Gobierno como ministra de Hacienda. Así lo expresaba ayer. Realmente importante, o por lo menos a mí me inspira y a mí me motiva, es el hecho de que probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Y esto ha sido utilizado por la oposición para atacar a Montero. Esther Muñoz dice estar deseando ver la campaña andaluza, ya que, irónicamente, la ministra deja caer que con su renuncia se va a un lugar peor. Dijo que es usted la mujer de la democracia española con más poder. Mire, lo primero es mentira. Lo segundo es que usted no necesita abuela. Y lo tercero es que lo importante no es tener poder, lo importante es qué se hace con ese poder. Y usted no ha sido capaz de traer ni un solo presupuesto esta legislatura. Usted no es la mujer con más poder de la democracia, usted es la mujer más soberbia de la democracia española, señora vicepresidenta. Usted dijo ayer, yo creo que en un arranque de sinceridad, hablando de usted en tercera persona, que es que la mujer con más poder de la historia se va a rebajar a ir a Andalucía y tienen que valorar los andaluces. ¡Vótenme, señores! Vaya campaña, menudo lema de campaña. Tengo muchas ganas de ver su campaña, señora Montero, se lo reconozco. Mire, esta es usted en 2023 diciendo que traería presupuestos en 2024. Esta es usted en 2024 diciendo que traería presupuestos en 2025. Esta es usted en 2025 diciendo que tendría presupuestos en 2026. Y esta es usted hace unas semanas diciendo que tendría presupuestos en 2027. Mentiras y engaños. Eso es usted, señora vicepresidenta. Usted pasará a la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado. No se ha quedado ni para despedirla, señora Montero. A que sigan trabajando por la mayoría de este país. Y a ellos, ya saben, ladran, pues cabalgamos. Esta ha sido la última intervención de María Jesús Montero en el Congreso, ya que su dimisión será inminente para ser candidata en Andalucía. Como ven, en su despedida no ha estado el presidente Pedro Sánchez, lo que sí ha recibido es el aplauso y el cariño de la bancada socialista. Bueno, pues yo no sé si en política, César, habías visto alguna vez un ejemplo de condescendencia y de superioridad mayor que el de María Jesús Montero, a la que sé que conoces porque tú fuiste consejero de Sanidad cuando ella era consejera de Sanidad en Andalucía, ¿no? Coincidisteis. Coincidimos. ¿Era así ya tan echada para adelante? Como se acaba de manifestar ella misma. No hay más que decir. Es decir, como decimos aquí en Castilla y León, ella misma se ha retratado con lo que ha dicho. No necesitas... Es decir, cuando has pasado por la política te tienen que valorar los ciudadanos y, por supuesto, como trabajas para los ciudadanos, pues intentar hacerlo lo mejor posible, pero trabajar para ellos y son los que te valoran. Autovalorarse y darse autobombo es como era ella y como sigue siendo. Javier, ¿qué te parece esa valoración, esa autovaloración que se hizo ayer? Yo no sé cómo se tomarán los andaluces eso, de que parece que baja de rango precisamente porque era ministra, vicepresidenta, era la que mayor peso tenía en la democracia de este país y ahora se va a una comunidad autónoma a ser candidata. No sé si es el mejor arranque como candidata. Yo creo que ha querido tener tenía buena intención, es decir, que como mujer había llegado a vicepresidenta y a la vez ministra de Hacienda y que, aunque sean los del 23, pues maneja los presupuestos más grandes de la historia de España, seguramente, pero ha perdido una ocasión de quedarse callada. Es que no sé por qué, son meteduras de patas que no vienen a cuento. Simplemente me voy a Andalucía porque el partido lo ha pedido, soy andaluza, voy a unas elecciones
y ya está. Aquí está unos años de ministra, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Gracias por los que habéis colaborado conmigo y a los que no han colaborado, pues allá ellos. Adiós muy buenas, ¿no? ¿Vale? Oye, y puede decir, pues, vuelvo a mi tierra con la experiencia de... Y citas tus cargos y tus méritos. Claro, con todo lo que he aprendido, tal y cual, no he conseguido traer ningún presupuesto. Vuelvo a Andalucía, al mismo gobierno, a intentar volver a formar gobierno. Debería recordar que fue consejera en el gobierno de los ERES, consejera de Sanidad y consejera de Hacienda, del gobierno de los ERES también. Oye, eso podía meterlo en los méritos. Me encanta cómo se explica, cómo se llama lo de es probablemente sin duda. Vamos a ver, probablemente y sin duda no pueden ser. O es probablemente o es sin duda, señora ministra. Eso es cuando decimos pero, sin embargo, también. Y luego ya, es que te falta al final del discurso cuando dice que va a rescatar a los andaluces. Bueno, pero vuelvo a la autonomía yo a rescatar. No, mira, perdona, me parece que es vuelvo a gobernar, política. vuelvo a mejorar la gestión, pero a rescatar, oye, yo no necesito que me rescate nadie, que nunca, con Juan. Que no necesitamos que nos rescate nadie. Igual era bueno que hubiera rescatado. Hoy, entre los méritos, escuchaba hoy por la mañana en un medio de comunicación que hablaban de esos méritos suyos. Pues entre esos méritos estuvo no reclamar los 800 euros de los ERE. Paralizó el procedimiento, con lo cual igual también tiene que dar cuenta en la campaña de su gestión. La ministra sin presupuestos, porque no olvidemos que los presupuestos, decía Javier ahora, que está gestionando unos presupuestos que se aprobaron en el año 2022, para el 2023. Legislatura pasada. Las elecciones siguientes fueron en julio del 23. La Cámara que está ahora mismo en vigor, es decir, la Cámara con esos diputados votados por los ciudadanos españoles no es la misma que aprobaron los presupuestos con lo que se está gestionando. Y constantemente vemos lo de 1.300 millones para defensa, no sé cuántos miles de millones para no sé qué. ¿Y eso quién lo controla? Fíjate, yo lo que, ¿Y eso quién lo controla? Nadie. También creo que ella tiene mucho poder. Claro, no, lo creo controla que es ella. También lo que ha intentado hacer ella, decir, bueno, es que yo soy ministra y hago ese sobreesfuerzo ahora de bajar al terreno, porque eso no es la primera. Quiero decir, aquí conocemos casos, Juan Carlos Aparicio, recordar, ¿Sí? Ministro, y se presentó a una alcaldía, candidato a las municipales de Burgos que ganó. El señor Joan Clos, Gallardón. Pero si no hay más honor que volver a tu tierra. Eso lo dicen siempre los políticos, ¿no? No hay más honor que volver a mi tierra. Pero José Luis, en todo caso, a unos y a otros en su momento les ofrecieron ir a una alcaldía o no sé qué, y dijeron que sí. Algunos otros habrán dicho que no. Entonces, te quiero decir que muchos habrán dicho que sí con ganas de haber dicho que no, pero era lo que tocaba. ¿Cómo es lo que se dice siempre? Dice, yo donde el partido me ponga. Pues mira, te ha puesto ahí, pero... Bueno, a Safraga y Esperanza Aguirre. Bueno, ¿os ha quedado claro el posicionamiento de la guerra en Oriente Medio y en este debate que hemos visto esta mañana de los tres principales partidos? Javier, ¿ha servido esto de algo más allá de echarse los trastos? Bueno, pues un miércoles más en el Congreso de los Diputados. ¿No? Hoy tocaba, hoy, bueno, era un poco más monográfico que las sesiones de control, pero hemos visto... Hombre, hemos visto que hoy Feijóo ha dicho no a la guerra, ¿no? Después de bienvenido al derecho internacional, desde ese punto de vista. ¿Tú crees que el Partido Popular hoy ya por fin ha aclarado su postura? Sí, yo creo que por fin, ¿no? Es verdad que no ha mencionado ni a Trump, ni a Netanyahu, a los causantes de todo este desastre y este descontrol que estamos viendo. Tampoco Pedro Sánchez nombra a Donald Trump nunca. Cada 10 minutos no sabemos si Trump va a mandar más bombas, si ha pactado no sé qué, etc. Es decir, entonces, bienvenido al respeto del derecho internacional. Yo creo que sí que ha quedado, por otra parte, de manifiesto que la posición que se criticó mucho del Gobierno de España de hace un mes, porque llevamos un mes de guerra ya prácticamente, es la posición a la que ha acabado yendo toda la Unión Europea. De los 27 países, 24 están de acuerdo en esa posición, es decir, que es la posición del derecho internacional, que a mí me parece que es la posición que tiene que mantener la Unión Europea. Hasta la señora von der Leyen, que el último día que estuvimos aquí soltó aquella lindeza, al día siguiente se la tuvo que tragar, y la responsable de política exterior también se lo tuvo que tragar, porque todos los países les dijeron que Europa no podía estar en eso, porque era una guerra ilegal y porque iba contra el derecho internacional. Por lo tanto, hoy hemos visto, por fin, yo creo que Feijóo ha reconocido eso, ¿no? Me ha chocado un poco el argumento ese, dice, pero es el que más gasta usted en defensa.
Seguramente ahora sí, pero es que el Partido Popular ha insistido constantemente en que sigamos los designios de Trump y gastemos el 5% del presupuesto en defensa, que son 80.000 millones, a ver de dónde le sacamos. Sí, me ha parecido chocante decir, es que gasta usted mucho en defensa. No se lo dijo así, Javier, le está mostrando su incongruencia, lo de que no puede ser incongruencia el mayor... no, porque no puede España ser dijo el 2% en defensa porque no podemos más, claro. Y el Partido Popular y puede... otros dijeron el 5% para ser buenos socios. No, Javier, el primero que dijo que había que aumentar el gasto en defensa en la OTAN fue Obama. Y es un tema de la OTAN y si queremos que nos defienda la OTAN, pues hay que gastar pero más. César, el 5% no creo que eso sea una hay que decir de dónde se sacan 80.000 millones. El que no lo dice es la Montero, que se va sin decirlo. No, hay que decirlo. Quien plantea el 5% en defensa, decir 80.000 millones, ¿de dónde les quitamos? Pues que lleven un nuevo proyecto de presupuestos, igual nos enteramos de dónde. Bajando impuestos. No, pero si es que el Gobierno ha dicho que más del 2% Javier, yo creo que no se puede... Yo creo que ha sacado una conclusión de esa frase, si te falta el contexto, que no quería decir eso el portavoz del presidente del Partido Popular. Pero lo ha dicho. No, lo que está destacando es la contradicción. No puede ser el hippie de la flor y no a la guerra y bien, y luego a la vez, pues es un poco contradictorio que a la vez estás aumentando el gasto militar. Es decir, me pongo de parte de mis socios de Sumar y de los de Podemos que se quieren ir de la OTAN y todos esos, no vendo armas a no sé quién, no quiero subir el gasto, pero luego por la puerta de atrás subo el gasto sin llevarlo al Congreso porque no llevo presupuesto. Estamos de acuerdo, que nos ponemos de parte del derecho internacional, de lo que ha decidido la OTAN y de lo que ha decidido la Unión Europea. Y para mí es un orgullo que la posición que ha tomado al final la Unión Europea haya sido porque la ha iniciado el Gobierno de España. Uy, espera. Espera. Bueno, mira. Vamos a ver, Javier. La posición de Europa es porque ninguno de esos países quiere entrar en una guerra de la que no saben cómo vamos a salir. Yo no he oído a ningún mandatario hablar de que recupera las declaraciones de Feijóo del 4 de marzo. Internacional, la guerra injusta. Y además es cierto que la guerra en la que estamos ahora mismo, la de este mes, ha sido un paso adelante de Trump. Pero echemos atrás los meses, echemos atrás los años. Pero vamos a ver, que este conflicto en Oriente Medio parece que solo ha inventado Trump ahora, que viene de hace décadas. Desastre, este descontrol, sí. Este descontrol, sí, pero el conflicto en Oriente Medio... Que nos está empobreciendo a todos, El conflicto en Oriente Medio, no. César. Ya le hubiera gustado a Trump, pero no es obra solo suya. Yo, desde mi punto de vista, creo que esta guerra de este mes la ha iniciado Netanyahu. Trump no es un hombre que planifique las decisiones, claramente lo conocemos todo, pero el ir detrás le está causando una postura muy difícil y muy complicada de cómo salir de ahí. Y claro, eso, la Unión Europea, si el aliado es la OTAN y es en Estados Unidos, ¿cómo vamos a hacer también a seguir a un señor que se ha metido porque se lo ha pedido otro, encima en una guerra que yo creo que hay dos guerras ahí. El conflicto de Oriente Medio es de hace 50 años como poco y más, y yo creo que seguirá siendo, porque eso es muy complicado. Desde el 45, mucho más todavía. Pero yo creo que ahí está la guerra de Netanyahu, que dice voy a minar al régimen iraní, voy a por él, pero luego hay una guerra en Líbano que es... Un exterminio. Lo del Líbano avanza hacia el exterminio. Yo creo que históricamente... Como Gaza. Líbano como Gaza, César. No, pero en el fondo ahí es una guerra de combatir a las bandas terroristas. Claro. Es una guerra contra el terrorismo que se ha agrupado una vez más en el Líbano, en Hezbollah y Hamas, porque Hamas ha sido debilitado y se han juntado. Entonces, obviamente... Y aprovechamos para quitarles territorio, ¿no? Yo no soy un experto en esto, pero desde luego de lo poco que sé, que podemos... Yo creo que hay una conclusión de que la desestabilización que hay siempre en Oriente, Oriente Medio, Oriente Próximo, hombre, las bandas terroristas de Hezbollah y Hamas han contribuido y contribuyen mucho a esa desestabilización. Y por eso una de las cosas que quieren combatir. En definitiva hay dos guerras, en Irán... ¿Pero por qué? La guerra está de ahora... ¿Por qué jamás a través...? La guerra de lo que se hizo en Siria, lo que se hizo en Libia, lo que se hizo en Irak, que siempre empiezan por el mismo sitio y siempre acaban igual. Tierra quemada, tribus, pero Javier, estados fallidos... Javier, que han pasado 2 años. Que han pasado 2 años del ataque de Hamas
y que produjo 1000 muertos en un festival en Israel. Todo eso auspiciado por Irán. 65.000 muertos en Gaza. Bueno, pero 20.000 niños. Pero vamos a ver, 20.000 cuando niños. estamos hablando del origen y quién inicia los conflictos, no puedes decir que solamente es una parte. Ahí tienen responsabilidad todos. Lo peor de las guerras dos veces, Isabel, dos veces negociando con Irán, dos veces se han saltado la negociación. Javier, había una situación en la que Arabia Saudí se estaba acercando a Israel. Sí. Irán no lo podía consentir. Lanza jamás contra el festival, sabiendo perfectamente que Irán se va a ir a defender. Hablaba César de 2 guerras, ahí hay 2, no, hay 22, porque Irán al final, Israel lo que está haciendo es defenderse de un país que le quiere aniquilar. Es decir, porque el mensaje de Irán permanente es que tiene que exterminar Israel. Israel también. Claro, Israel se está defendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Quien tiene que poner cabeza en esto, pues es un descerebrado, como dice César. El problema es que en vez de pero no podemos ir detrás del descerebrado. Claro, pero el problema es que en vez de un presidente Concluye, César, sensato, que nos tenemos que ir a publicidad. En vez de un presidente sensato tienes el primo Zumosol, que lo ha descrito muy bien César. Israel con se lanza... de psicopatía, según Claro, y el otro llega César, como el primo. Hazte hueco, que con Isabel... Yo creo que si estamos en contra de la guerra, claro, no puedes defender o poner en una balanza número muertos de un lado y muertos de otro. Lo peor que hay en una guerra siempre es que mueren personas. Y cuando mueren personas hay que condenar la guerra. Pero no es que por esto sí, por esto no, por este empezó, otro terminó. Obviamente son detonantes, pero mueren en los dos lados. Bueno, os quería preguntar por el paquete de medidas que mañana... clarísimamente se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, una vez que Junts ya ha dado su apoyo, su voto afirmativo. Veremos a ver qué hace el Partido Popular, si se abstiene o vota a favor o vota en contra, parece el escenario más improbable, pero no tenemos tiempo, nos tenemos que ir a publicidad. Y a la vuelta vamos a cambiar completamente de asunto, porque el día 2 y durante toda esta semana se están celebrando muchos actos a favor de las personas con trastorno autista, y vamos a hablar con una madre que también pertenece a la Federación de Autismo de Castilla y León. Enseguida, a la vuelta. Seguimos en cuestión de prioridades. El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha para visibilizar a las personas autistas y reivindicar su derecho a desarrollar su proyecto de vida. La Federación Autismo Castilla y León trabaja también en una campaña para sensibilizar sobre la realidad de unas 25.000 personas con este tipo de trastorno en nuestra comunidad. Una de ellas es el hijo de nuestra invitada, Nacho, y ella es Susana Guri, que es presidenta de Autismo Segovia y pertenece también a la Junta Directiva Nacional y Autonómica. Buenas noches, Susana. Hola, muy buenas noches. Este año la campaña lleva el lema menos juicios, más apoyos. Vamos a verla si te parece y luego la comentamos. Perfecto. O sea, estas niñitas son lo más, la verdad. Claramente, un pesado. Es un exagerado. Una cara dura de manual. No, señor, es autista. Y además usted ni siquiera es juez. Las personas con autismo podemos actuar de forma diferente en situaciones cotidianas, pero no necesitamos tu juicio, necesitamos tu comprensión. Bueno, Susana, ¿por qué juzgamos demasiado rápido y a la ligera los comportamientos de las personas autistas, los comportamientos cotidianos? Porque yo creo que nos llaman la atención, son cosas que socialmente no están bien vistas y entonces pues siempre prejuzgamos. Entonces hay que cambiar esa mirada. Nosotros con esta campaña lo que pretendemos es sacar esa empatía que todos deberíamos tener y mirar con otros ojos, porque realmente ellos están en un momento dado pueden estar sufriendo o pueden tener un momento de felicidad y ellos lo van a demostrar de una manera completamente distinta. Tenemos que normalizar eso. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede actuar? ¿Cómo podemos desde fuera comprender y apoyar a las personas con autismo para que no aparezcan como en el vídeo a priori, pues, maleducadas, pesadas, etcétera? Si está en un entorno laboral, como se supone que es el primer personaje que sale, bueno, personaje no, porque es una persona con autismo y eso es auténtico, pues a lo mejor su compañera, en lugar de decir que pesada, le debería decir, vamos a dejar de hablar de esto y vamos a hablar de esto otro. Tenemos que hablar todos, dar una serie de pautas, que al final es lo que ellos necesitan. En otros casos, yo, si quieres te cuento una vivencia personal. En un supermercado, mi hijo tiene 19 años, mide 1,83, con barba, con coleta, imaginaros, y de repente muy contento se pone a saltar y a aletear.
y veo como un padre coge a su niño pequeño y le dice, no mires, y lo gira. Ya. No, está demostrando felicidad, claro, en estado puro. Deja a ese niño que mire, que tiene los ojos limpios. Entonces, es apelar a la empatía, fundamentalmente. Claro. Susana, bueno, dices, tienes un hijo, Nacho, 19 años. A mí me gustaría que nos contaras cómo es un día cualquiera de Nacho, cuáles son, sobre todo, sus principales limitaciones y también en el entorno social. Nacho, aparte de trastorno del espectro del autismo, tiene una comorbidad que es bastante habitual en las personas con TEA, que es la epilepsia. Entonces eso condiciona un poco más también su día a día, hasta que la medicación le hace efecto, ha tenido una temporada muy mala, claro, una edad en la que cambia muchísimo, entonces tienes que estar siempre con él, siempre tiene que haber una persona con él. Eso es una de las cosas que más le limitan, porque a él le encantaría poder salir solo, pero es que tiene que haber una persona siempre. Él va a clase por la mañana, luego por la tarde tiene terapias, tiene la vida muy estructurada, digamos. Pero bueno, a él, por ejemplo, le encanta salir a pasear, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías le apasiona la robótica, es un bailón, si puede ir a las fiestas de un pueblo sin que vaya su madre, él es el primero que va. Y bueno, es complicado, es diferente, pero como para mí es el día a día, claro, lo tengo totalmente normalizado. ¿Y esa autonomía es fácil poco a poco ir dándosela o...? En el caso de mi hijo va a necesitar apoyos toda la vida, porque los va a necesitar, no tiene una comunicación fluida, no puede mantener una conversación a no ser que tenga mucha confianza con la persona. Entonces eso es un hándicap importante. Vives en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Segovia, en Beganzones, ¿verdad? Eso es. Yo no sé si eso te perjudica por estar lejos de los servicios públicos o es todo lo contrario. Nacho, tú y tu familia os sentís más protegidos precisamente porque es un ambiente más pequeño donde seguramente, bueno, pues entre todos los vecinos le cuiden, ¿no? Claro, todo el mundo le conoce. Entonces, si ven a Nacho solo, Nacho saben que siempre está o conmigo o con su padre. Además, hacemos 16 kilómetros todos los días andando. Entonces, siempre alguien nos ve. Si en un momento Nacho, por lo que sea, se ha salido de casa, alguien te va a venir, te va a llamar o va a coger a Nacho y lo va a acompañar. O si Nacho chilla o aletea, la gente lo ve como algo normal. Nacho tiene una costumbre y es que le apasionan los coches, se sabe todas las marcas, los modelos, pero detecta cuando tiene un superpoder y detecta cuando hay un coche abierto y lo que hace es que sube un reposacabezas y luego lo mira en perspectiva, queda bien y lo deja así, cierra la puerta. Claro, eso en un pueblo no pasa nada, porque todo el mundo sabe que Nacho es así, pero en Segovia, por ejemplo, hemos tenido algún problema, una mujer casi le ha dado un infarto, porque, claro, mi hijo entró y estaba hablando por teléfono y se pensó que le iba a robar el móvil. Entonces, bueno, pues son esas pequeñas cosas y sí que es verdad que se nota mucho el vivir en un pueblo en ese sentido. Yo imagino que para los padres con hijos con TEA también viven con cierta preocupación constante. ¿Qué va a pasar con sus hijos cuando ellos no estén, ¿no? En tu caso es hijo único, además. Claro. ¿Eso cómo se gestiona? Pues se gestiona con el tiempo. Es como cuando te dan el diagnóstico que tienes que pasar un duelo porque realmente pierdes un hijo que tú tenías en una expectativa, tu hijo va a ser diferente, tienes que pasar un duelo, pues esto es igual, ¿no? A medida que vas viendo que cumple años, tienes que empezar a interiorizar y a ver qué es lo que vas a hacer para que tu hijo, cuando tú no estés, tenga todo lo necesario para vivir bien. En el momento que tú ves que todo eso se va encaminando y que va encarrilado, pues estás mucho más tranquilo y en eso estamos las asociaciones, la federación. ¿Y hay soluciones siempre? ¿O? No estamos igual en toda la comunidad autónoma, depende mucho de la provincia, los servicios, pero sí, poco a poco vamos teniendo esos servicios porque yo siempre he pensado, y sigo pensando, lo que mi hijo y las personas con autismo tienen que tener un proyecto de vida como cualquier otra persona. Y si el proyecto de vida pasa porque tengan que estar en un centro especial de empleo o en un centro de día y luego en una residencia, pero en una residencia, mi manera de ver las residencias es diferente. O sea, es una casa que comparte con unos amigos, como cuando tú te vas a estudiar fuera y compartes un piso. Pues esa es la idea que tenemos un poco de cómo se debe trabajar con ellos, para que tengan su proyecto de vida dentro de sus limitaciones. Y su hogar, por otra parte. Y su hogar, claro. El proyecto de vida va en todo eso, en tener amigos, en tener un sitio donde estar, o bien para estudiar, o bien para trabajar. El tener una vivienda, el compartir, el sentirse querido. Pues vamos con la parte reivindicativa, Susana. Tenéis representación, como decías,
bueno, es distinta en las provincias, pero en todas las provincias. Sí. Hay centros de educación especial, centros de día, residencias, viviendas. Pero este aumento, el aumento de personas con TEA, que ahora hablaremos también de eso, entiendo que dificulta también la prestación de servicios. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hacéis a la Administración desde un punto de vista económico? Económico. Tenemos un plan de acción que se aprobó en 2019, que viene de la Estrategia Nacional de Autismo, que se aprobó en el 15. Ese plan de acción no tiene dotación económica. Si no hay dotación económica, ¿de qué nos sirve tener un plan? No sirve de nada. ¿Por qué en los presupuestos del 2027 no dotamos económicamente, damos financiación a esas líneas que hemos pactado entre todos y que hemos visto que es para mejorar la vida de las personas con autismo? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Eso estaría muy bien. Y luego los conciertos, por ejemplo, de los centros de día, de las residencias, no los conciertan. Y además se concierta sobre todo en determinadas provincias, otras pues como que van a la zaga y otras ni tan siquiera tenemos centro de día. Entonces, bueno, estamos ahí un poco de una manera dispar y no me parece justo que dependiendo de la provincia en la que nazcas puedas tener más o menos apoyos. Claro, porque bueno, entiendo que claro, vosotros estáis pidiendo también, bueno, pues una educación, no sé si especializada, pero sí una sanidad y unos servicios públicos ad hoc para este tipo de personas. ¿Cuál sería la mayor reivindicación desde un punto de vista de los servicios públicos, ya sea educación, ya sea sanidad, ya sea servicios sociales, que ahora mismo necesita la Federación y las personas con autismo? En educación necesitamos estar en el Consejo Escolar de Castilla y León, por la razón de que nosotros sabemos las peculiaridades de las personas con autismo. Necesitamos más apoyos y más espacios en los centros, porque el 80% del alumnado con TEA está en centros ordinarios, pero realmente no tienen los apoyos necesarios, con lo cual el fracaso escolar va a ser, vamos, es que hay un porcentaje bajísimo de chicos que cursen la ESO y luego mucho más bajo, que cursen una FP o un bachillerato y ya en la universidad, ni te cuento cuando podrían, si tuvieran los apoyos necesarios, y que nos dejen entrar en las aulas, que tengan ese acompañamiento por parte de profesionales de verdad que entiendan la especificidad del autismo. En el tema sanitario necesitamos unidades de urgencia. Cuando tienen que pasar un periodo relativamente largo de hospitalización, no pueden estar en una habitación como los demás. No, tiene que estar adaptado tanto el espacio como el personal que trabaje con ellos. O sea, salud bucodental, hay que darle una vuelta también, ¿no? Y luego pues en todos los ámbitos, en el cultural, pues hombre, nos gustaría que las sesiones de cine pues a lo mejor hubiera un día que se atenuara la luz, determinados ajustes que tampoco son tan sumamente importantes, pero que beneficiarían muchísimo a todo el colectivo y la calidad de vida. Hay una cosa curiosa que yo no sabía, que los datos estadísticos no recogen adecuadamente el autismo. Os agarráis a datos europeos, digamos, para llegar vosotros a una conclusión de los autistas, las personas con autismo, perdón, que hay en España. Lo que sí que tenéis claro es que se ha incrementado de forma exponencial. Decía yo el dato al principio, 25.000 en el caso de Castilla y León. ¿Por qué ese aumento? Hombre, yo creo que ese aumento, entre otras cosas, es porque la detección. Se detecta mucho antes y se detecta mejor, pero no puede ser la única vía. Yo entiendo que antes el autismo, claro, es una discapacidad relativamente nueva, hablamos de 70 años aproximadamente, ¿no? Que ahora, por cierto, eso es otro tema muy importante, la vejez en el autismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando las personas con autismo sean mayores? Yo creo que es un tema de una detección mucho más exhaustiva, los pediatras están más preparados, todas las asociaciones hacemos valoraciones diagnósticas. Yo creo que eso influye mucho a la hora de que haya subido tantísimo, porque es imposible que antes no lo hubiera y ahora de repente bueno, es que en 10 años hemos subido un 138%, es una barbaridad. Y socialmente hay cierto estigma, hay desconocimiento, ponemos etiquetas a las personas con autismo que no les corresponden. Sí, estamos mucho mejor que hace 10 años, también te lo digo, y eso hace también muchísimo el que estamos en los medios de comunicación, en que salimos a la calle, en que reivindicamos, en que estamos orgullosos de nuestros hijos y de nuestras hijas con autismo y con todas las dificultades que podamos tener en casa. Estamos orgullosos. Y no queremos ni dar lástima, eso es importante, ni nada así, no, orgullo. No ir de víctimas. Efectivamente. Lo que tienen es que comprender. Si es que yo siempre digo que hay que tener otra mirada, otro prisma. Y de esa manera viviremos todos mucho mejor. Si es que en la diversidad
está el valor de la vida. Si fuéramos todos iguales, esto sería aburridísimo. Vamos a ver qué te preguntan los compañeros que están aquí en la mesa. Tenemos aquí a un exconsejero de Sanidad y exconsejero de Familia, que algo de responsabilidad ha tenido en todo esto. Bueno, por cierto, nos hemos puesto todos el infinito. Explícanos un poco qué significa. Bueno, ya lleváis bastantes años con esto, pero bueno, ¿cuál es el significado de este símbolo? Las infinitas formas de manifestarse el autismo. Nosotros hablamos de que no existe un autismo. Hay tantos autismos como personas con autismo. César, ¿qué le quieres preguntar a Susana? Bueno, lo primero, gracias Susana por tus explicaciones y por hacernos comprender un poco más el espectro autista. Una pregunta, yo lo que aprendí fue fundamentalmente de vosotros, de las asociaciones de padres, pero una de las cosas que, al hilo de lo que has dicho, es que a veces se producían picos en la manifestación o el diagnóstico, así como la prevención y la detección ha hecho que otras discapacidades pues sí que más o menos se han mantenido, se han reducido, y aquí siempre me decíais, hay picos, de repente salía uno, de repente, y ahora te escucho decir que ha sido un crecimiento exponencial. En la fase de detección o prevención, la investigación puede hacer todavía más, se está trabajando en ello, porque quizá eso es lo que pueda determinar un poco si se afina más. Sí, se está trabajando en ello, obviamente. Ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos. Sabíamos que tiene un componente genético muy fuerte y luego hay componentes ambientales, que eso a lo mejor antes lo desconocíamos mucho más. Y es verdad que antes había como picos y ahora, pues gracias a los buenos diagnósticos, es por eso estamos subiendo de esa manera tan brutal, porque realmente es muy importante esa subida. Y se está trabajando, claro que se está trabajando, y hay estudios muy prometedores. Lo que pasa es que a mí tampoco me gusta contar ese tipo de estudios, porque al final llevan a que las familias se agarren, porque te agarras a un clavo ardiendo. Y como están en fases muy experimentales, vamos a dejar que la ciencia haga su trabajo, pero yo estoy convencida que todo esto va a mejorar, porque es que tiene que ser así. Si uno de cada 100 que nace dentro del trastorno del espectro del autismo, algo hay que hacer. Sí, pero hay que generar, es verdad, a veces ciertas expectativas que luego se pueden frustrar. Es muy importante la prudencia, porque de la investigación a cuando se traslada, y sobre todo las familias que lo tenéis, la necesidad de quererlo ver en la práctica, pero claro, la investigación en la ciencia lleva también un proceso. Esa prudencia yo creo que es muy importante. Y desde luego se manifiesta una vez más que seguimos, como yo ya lo conocí, lo vi, la principal red de protección social que tenemos es la familia, y se ha visto en muchas ocasiones y se seguirá viendo, así que enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Javier. Sí, primero enhorabuena por el trabajo, por dar visibilidad, que es algo imprescindible para que la sociedad entienda las situaciones. La percepción que tenía del autismo es como una cuestión de niños. O sea, lo confieso, ¿no? Sin embargo, bueno, tú lo has dicho, entonces el gran reto ahora mismo de las asociaciones como la vuestra y de la sociedad también no es el acompañar al autista hasta el final, es decir, cuando va a la escuela, tú lo has dicho, cuando entra en el trabajo, cuando tiene que comprar una casa, cuando se queda huérfano, entre comillas, de padre, madre, etcétera, ¿no? Ese no será el gran reto que como sociedad tenemos que asumir. Y una pregunta muy concreta. ¿Habéis tenido algún contacto con las organizaciones sindicales sobre el tema del autismo en el mundo laboral? Yo he sido sindicalista muchos años, nunca se me había planteado eso, pero es evidente que tiene que ser contempladas estas situaciones dentro de la negociación colectiva también. Claro, y además tiene que ser un colectivo de especial atención porque es especialmente vulnerable. Y la verdad es que muchos, con unos ajustes razonables, un empleo con apoyos funcionarían fenomenal. Pero para eso necesitamos que se blinde en cierta manera esta empleabilidad, porque estamos en una tasa de desempleo del colectivo de un 80%. Es una tasa altísima cuando son grandes trabajadores. Entonces ahí la cosa se complica, y estaría fantástico lo que tú me estás diciendo, ¿no? Esa interlocución y bueno, pues eso, esa especial vulnerabilidad que ellos tienen a la hora del empleo. Y lo que me decías de toda la etapa vital, una persona nace con autismo y muere con autismo. Y es verdad, lo que os decía, como es relativamente joven, ahora es cuando estamos viendo que envejecen también, ¿no? Y hay que acompañarles también en esa vejez. Entonces, el abanico es amplísimo, o sea, desde que nacen
hasta que fallecen. Entonces, claro que hay que hacer un acompañamiento a lo largo de toda la vida. Seguramente mucha gente en casa estará preguntándose, pero ¿no hay síntomas de mejora a lo largo de la vida? Entiendo que sí, para eso están las terapias, pero hasta, no sé, si me puedes hablar de porcentajes, ¿cómo se puede mejorar el trastorno autista? Vamos a ver, hay cosas que no cambian, ¿vale? Hay una base que tienen en común todos, que la interacción social, la comunicación, los intereses restringidos, todo eso es algo que tienen todos en común. Y luego los grados van un poco por la necesidad de apoyo que ellos tienen. Hay un TA1, 2, 3, dependiendo de las necesidades de apoyo que tengan. Entonces sí que es verdad que tú puedes tener un diagnóstico de TA3 con 3 años y en 10 años tener un TA1, pero es que puedes hacerlo a la inversa también. ¿Vale? Entonces tampoco te puedo dar una cifra, ni les voy a decir a los padres, tu hijo va a hablar. Habrá chavales que no hablarán nunca. Y habrá otros que no se callarán jamás. Quiero decir, es lo que decíamos antes, la variabilidad es tan grande, es un abanico, por eso es un espectro, es un abanico amplísimo. Entonces es muy difícil contestarte a eso, porque además volvemos a lo mismo, creamos expectativas y cada persona es diferente. No sabemos cómo evolucionar y yo no le puedo decir a un padre, tu hijo de aquí a 3 años, bueno, va a hablar. Es que no lo sé. Entonces es crear falsas expectativas también. Isabel. ¿Qué esperanza? Sí, perdona, César, sí. ¿Qué esperanza de vida o cómo ha evolucionado la esperanza de vida de las personas del espectro autista? Estamos empezando a tener ahora, ya te digo, desde que tenemos los diagnósticos, a los que son más ancianos, pues a lo mejor tenemos de 70 años, una cosa así. Isabel. Pues gracias a Susana y a todas las personas que formáis parte de la asociación, porque tú nos estabas contando tu caso particular, tu hijo Nacho necesita estar siempre acompañado, padre o madre, y hacéis luego un esfuerzo más allá de lo que es la atención a tu hijo en tu caso, sino que también le dedicáis parte de vuestro tiempo y parte de vuestra vida y ese esfuerzo a representar a todas las familias, a hacer estas campañas. 2 preguntas. Tengo muchas más, pero José Luis no me deja. Solamente 2. sí. Una, entorno escolar. Estábamos hablando ahora de las expectativas de vida. Entorno escolar, decías que el 80% de los niños están en colegios ordinarios. ¿Qué consejo les darías? No digo a los profesores, que ya lo saben, sino a los padres, a las familias de los compañeros de los niños. Y pregunta 2. ¿Cómo apoyáis una familia que se acaba de enfrentar, les acaban de comunicar el diagnóstico ya después de pues estudios, sospechas, demás, que ya tienen el diagnóstico? Vale. El tema escolar. Los padres siempre son los que deciden y son los que tienen que ver el sitio más adecuado para su hijo. Pero sí que es verdad que nosotros, no a los padres, pero a las administraciones, a la administración le estamos pidiendo, por favor, apoyos, pero apoyos de verdad, apoyos específicos. ¿Por qué? Porque en primaria están más o menos bien, es otro ritmo. Cuando entras a secundaria, los institutos son una selva y para nuestros chicos son sitios muy hostiles y necesitan mucho más. Entonces los padres siempre sopesan ese tipo de cosas. Pero al final, ¿tú qué quieres? Yo cuando escolarecía a mi hijo, yo quería que mi hijo estuviera en el colegio del pueblo con los niños con los que iba a jugar. Y a los padres de los compañeros. A los padres de los compañeros, sobre todo, también me refería. Que le vean como una persona normal, como al resto. Si es que el problema lo tenemos los adultos. Porque claro, yo le pregunté, cuando mi hijo era pequeño, le preguntabas a un compañero, Nacho, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué rubio? Que se ríe mucho. La influencia que pueden tener los padres sobre los niños. Los padres son los que tienen que decirles, trátale bien igual que al resto, ayúdale cuando lo necesite. Es sentido común, simplemente, sentido común y empatía. Y es una palabra que yo soy muy pesada y que uso mucho. Es que se necesita. Hay que ponerse en los zapatos de otro. Y vas a ver las necesidades y de verdad que es sentido común, es sentido común. Y ya esa familia que le dicen, acaba de recibir el... Esa familia lo va a pasar muy mal. Ya hablabas de duelo antes, ¿no? Sí, Decías, no, es que hay un duelo. Se pasa un duelo. En un principio, o sea, es que tiene una doble vertiente, ¿no? Porque al principio es como, ya sé lo que tiene nombre y apellido, vamos a trabajar. Pero claro, ese es el primer impacto. Luego dices, ¿y ahora qué pasa? Empiezas a buscar, a leer,
que eso es malísimo, quiero decir, porque en Internet encuentras unas cosas tremendas y ahora con las redes sociales, o sea, es una verdadera locura la cantidad de barbaridades que se sueltan en las redes sociales con respecto al autismo. Entonces, a esa familia la tienes que acompañar, tienes que trabajar con ellos, escuela de familias, explicarles que es normal lo que están pasando y desde luego explicarles que es un duelo como si muere un familiar, es que es exactamente igual, es que se pasan las fases del duelo, es de manual. Y luego ya, una vez que ya has pasado todo eso, es decir, vale, yo tengo estas cartas en mi vida, voy a jugar y no me voy a dejar ganar la partida y voy a ser feliz. Yo paso momentos en los que no os podéis imaginar, tremendos, cuando mi hijo tiene una crisis sensorial, que se pone a chillar, que se da golpes. Eso es horrible, pero no te puedes quedar con eso. Yo me quedo cuando por la noche me dice, mamá, te quiero. O ha hecho un amigo este año. Entonces, bueno, que la vida, en general, tengas o no a alguien con discapacidad en tu casa, son pequeños momentos la felicidad. Pues vamos a exprimirlos mucho más las personas que tenemos un hijo con autismo. Susana, qué bien comunicas, se nota que eres periodista, ¿eh? No sé si te cambió la vida, precisamente, que tu hijo, bueno, dejaste de trabajar en el periodismo precisamente para dedicarte a él, ¿no? Sí, luego lo he retomado, pero sí, he estado muchos años dedicada en exclusiva a mi hijo, porque sentía que era lo que tenía que hacer. Bueno, pues enhorabuena por ser la madre que eres. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y bueno, que vaya bien estos días, que sé que estáis haciendo muchos actos, el día 2 es el día grande, digamos, pero bueno, a lo largo de la semana seguís trabajando sobre todo para esa concienciación. Gracias, Susana. A vosotros. Bueno, nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos charlando con los contertulios y con más secciones. Estamos de vuelta y llega ya la hora de las noticias curiosas, esas que solo encuentra Soraya Lázaro brujuleando por las redes. Vean. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. El secreto de Lali, jubilada de 104 años, se toma una cervecita todos los días. Es totalmente independiente. Tiene una movilidad de 10 y ella se arregla y se pone su maquillaje para salir todos los días sin bastón ni nada. Nació en 1922. A mí me parece que hablar del año en el que nací yo, que fue el 94, ya es antiguo. Del 22 es que ya es, vamos. Los vecinos dicen que la ven todos los días sin faltar bebiendo su cervecita. No aspira nada más en la vida que ser como esta señora. Dicen que se toma 3 botellines al día y se va para casa tan contenta. Que la ven comprando sus pintalabios y todo muy a gusto. Ella es autónoma y no necesita a nadie. 104 años, madre mía, así yo quiero llegar, así sí. ¡Continuamos! La historia del pueblo creado y habitado solo por personas con Alzheimer y otras demencias. Fue fundado en 2010. Creado, diseñado y ambientado para personas mayores de 80 años que padezcan una de las enfermedades. Está lleno de bares, peluquerías, jardines, restaurantes, tiendas, todo para ellos para que tengan una vida más saludable y sana. Busca que los pacientes no se sientan enfermos. El gobierno holandés ha desembolsado 30 millones para financiar el proyecto. La estancia de los residentes no es gratis, cuesta 10.000 euros al mes. Eso sí, el gobierno financia el 40%. Trabajan en torno a 250 médicos, enfermeros, psicólogos y especialistas. Y usan ropa de calle y se hacen pasar por jardineros, por dependientes. Así los residentes se sienten más cómodos. Se ha hecho realidad un poco el show de Truman, ¿no? Solo que esta vez para algo muy bueno. Me parece increíble este proyecto. Y por último, los trabajadores de línea de alta tensión descansan tal que así. Estos trabajos pueden durar horas y horas y horas y horas. Así que bajar y subir constantemente no es muy práctico, porque la altura que suben es bastante considerable. Así que deciden que su hora del descanso sea sobre las alturas. Se protegen con arneses y se echan una buena siesta. Con mi vértigo, si yo me echo una siesta ahí y me levanto de esta manera que te levantas desencajadilla un poco y veo que estoy a no sé cuántos metros de altura, el infarto que me da, me quedo tiesa. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Bueno, pues a pocos días de la Semana Santa, las cofradías ya lo tienen todo listo para sacar sus pasos y el tiempo acompaña, que parece que este año sí lo va a hacer. Nuestro dibujante y pregonero de la Semana de Pasión de Valladolid de este año se ha fijado en una polémica surgida en un pueblo de Valencia, que seguro que muchos de ustedes conocen. Vamos a verla y enseguida les pregunto también a los contertulios por este polémico asunto. Estos tiempos de inquietud
necesitan mucha luz. ¿Qué temen los hombres de Sagunto que no quieren que las mujeres formen parte de la cofradía de la purísima sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Temerán acaso que si salen en procesión las mujeres valencianas se vuelvan santas? Desde Castilla y León podemos decirles que estén tranquilos, que dejen que las mujeres sean cofrades. Las castellanas y leonesas se han vuelto cofrades y santas, lo que se dice santas, no son. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues ahí vemos a la mujer con el tacón y el capirote. Por dar unos datos de las 3 procesiones, bueno, digamos más, o las Semanas Santas más importantes de nuestra comunidad. En Valladolid las mujeres procesionan con total normalidad, también en Zamora, pero en León hay 3 cofradías solo para hombres que no permiten a mujeres. Isabel, ¿qué te parece? Lo de Sagunto y... Pues a mí me parece que cada cofradía puede hacer lo que considere. La cofradía es una asociación, si asimilamos una asociación, es una asociación privada con sus estatutos y sus normas. Ellos votan, ellos deciden. Claro, pero es que ellos son ellos, claro. Y ellos respetable desde fuera. Mi opinión como mujer, a mí me parece normalísimo que una mujer pueda ser cofrade, pero evidentemente tú no le puedes imponer a una cofradía que decide, según sus normas, si admite o no... Hombre, en estos mujeres... tiempos, en estos bueno, tiempos, pero que lo reflexione. No, que lo reflexione. Cofradías mixtas. No, pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que no esté a favor de las cofradías mixtas. Yo estoy diciendo que tienen todo el derecho del mundo y nadie les puede imponer desde fuera. Sobre todo le pueden cuando quitar luego la declaración de interés. Bueno, ya, otra cosa es lo que haga la administración, otra cosa es lo que diga el concejal de Sagunto de que no les van a dar ayudas públicas. Pero eso no impide que ellos tomen la decisión soberana que quieran. Mi opinión, pues que las mujeres pueden ser cofrades exactamente igual que el hombre. Pero yo creo que este debate se ha ido de madre, cuando ya la gente dice, es que yo soy cofrade y yo soy ateo. Mira, eso es incongruente. Tú no puedes ser cofrade y ser ateo. Sí, hay. Pues hay mucha gente, vale, hay mucha pero gente. Es que si tú vas a la esencia de la cofradía, que entre otras cosas el requisito es que estés bautizado y la finalidad de la cofradía es el catecismo y sacar y buscar, evangelizar y buscar, claro que son abiertas, porque lo que tratan a través de la exposición de la vida de Jesús es atraer a su religión. Claro, no, es que yo quiero ser de una cofradía, pero soy ateo porque es que me gustan las imágenes. Son tan abiertas imágenes. que dejen que entren las mujeres con normalidad. No, pero ya sé que son los estatutos, que es interno, que ellos deciden. Cuando digo abiertas no significa que tengas un cofrade ateo, es que es incongruente. No, eso es incongruente claro, para el propio cofrade. Por también, eso digo entiendo. que se ha ido de madre el debate de lo de Javier, Sagunto. César, ¿qué opináis? Hombre, acogerse a una costumbre que viene de 1641, pues para mantener una situación fuera de todo contexto, aunque sea una asociación o una cofradía o lo que sea. Por encima de todo está la Constitución española, que dice que en el artículo 14 todos somos iguales. Hay una sentencia del Constitucional de noviembre del 24, un caso igual, en Canarias, en Tenerife, que ha dicho que tienen que dejar a las mujeres procesionar. Curiosamente, el obispo de Tenerife ha recurrido al Tribunal Europeo de Recursos de Derechos Humanos, ¿no? Y estamos pendientes de que resuelva. Pero una costumbre de 1640 también había que aquelarre si se quemaban brujas. Es decir, que creo que no puedes, esto no tiene pero sentido. El que tiene que evolucionar es la cofradía, Javier, lo que no puedes es imponerlo desde fuera. Si el Sporting de Gijón dice que las mujeres no pueden ser socias, ¿qué pasa? Y si al Sporting de Gijón le pedimos que tenga que ser portera chica y centrocampista chico y delantera chica y hacemos un equipo mixto, hombre, no llevemos al absurdo las cosas, Javier. Listas cremallera en el deporte. Claro, vamos César. a ver. Yo, más allá del respeto a las decisiones de las cofradías, pero yo creo que en una sociedad que ha avanzado, los aspectos que se han superado, creo que la sociedad y las formas de organizarse la sociedad, aunque sea a nivel de cofradías, debieran estar a la altura de lo que hoy día pide la sociedad y demanda la sociedad, que es una igualdad de trato ante situaciones que se pueden desempeñar. Pero no por la imposición, sino por el convencimiento y la creencia. Y además, por cierto, yo escuché ayer en la televisión al hermano mayor y dijo que lo que estaban en contra era de los pasos mixtos. Pasos femeninos, pasos masculinos, pero sí en contra de los pasos mixtos. Bueno, pues ya han dado un paso, oye. Bueno, valga la redundancia, de momento ya han dado las un paso. mujeres en esa cofradía solo pueden limpiar el local y vestir a los cofrades. Y alumbrar, creo que también. Y alumbrar también. Bueno, nos Si vamos... fuera mujer esa cofradía, lo que haría sería irme a otra.
Permíteme, Isabel, porque Claro. nos vamos a despedir hoy con una mala noticia. Ha fallecido esta tarde el salmantino Manuel Estella, presidente de las Cortes de Castilla y León desde 1991 a 2003 y uno de los primeros procuradores del Partido Popular. Tenía 86 años y se caracterizó siempre por su carácter conciliador. El presidente Mañueco ha escrito en sus redes sociales que está muy apenado por este fallecimiento y destaca su labor decisiva en la consolidación del Estatuto de Autonomía. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a la familia y que descanse en paz Manuel Estella. Isabel, Javier, César, ¿te ha gustado la experiencia? ¿Te he visto cómodo? Me he sentido muy cómodo y muy bien acompañado. Muchas gracias. Pues prueba superada, ya te llamaremos, que se dice en estos casos. A tu disposición. Sí, a lo vuestro. Mañana nos vemos a las 10:30 de la noche aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.